Bueno. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, entramos ya en la recta final del año. Nuestra emisora, la programación habitual de nuestra emisora permanecerá así hasta el próximo viernes. Luego entramos en el receso navideño, por eso estamos haciendo una serie de programas, digamos, de cierre, de reflexión sobre lo que ha sido el año en distintas materias, en distintas categorías y sobre todo, bueno, estableciendo cuál es el estado del arte actual, cuál es la situación actual en ese rubro. En materia política, la cosa, como les digo, es ciertamente complicada, ciertamente compleja. El análisis de los actores, de la interacción de los actores políticos es difícil, ¿no? Les pongo a ustedes el ejemplo del gobierno. El gobierno, por ejemplo, viene de recibir dos impactos muy importantes, dos golpes muy importantes. Por un lado, con la primaria opositora, que muchísima gente, no solamente del gobierno, por cierto, esperaba que fuese un proceso con dificultades, con fallas logísticas, con fallas organizativas, con un reducido ámbito de acción, lo cual podría incluso afectar su representatividad social, la representatividad social de su resultado. Resulta que no fue así, resulta que se produjeron, sí, las fallas logísticas, se produjeron, sí, las fallas organizativas, pero hubo una cantidad de gente tan importante, sobre todo en los sectores populares, que ciertamente, bueno, significó un golpe para el gobierno y un espaldarazo para la oposición. Luego el gobierno, tratando de equilibrar la balanza, convoca el referéndum sobre Guyana, pensando quizás que, bueno, que el Esequibo es una causa que une al país y que se iban a votar con esa convocatoria, y resulta que lo que hubo fue un vacío espeluznante, tanto en las calles como en las mesas. Segundo golpe para el gobierno. Sin embargo, después de haber recibido esos dos impactos importantes, el gobierno está hoy aparentemente manejando la escena política. Pasado mañana se va a reunir el señor Maduro con el presidente de Guyana y eso está focalizando hoy buena parte de la agenda. Con la oposición pasa algo similar por lo sorprendente. Después de haber obtenido esos éxitos importantísimos, la oposición prácticamente pasa a jugar un muy bajo perfil y además no se nota sintonía ni sincronía entre las principales fuerzas políticas y la candidata que obtuvo ese clamoroso triunfo el pasado 22 de octubre. La pregunta es, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con la política en nuestro país? Y eso hay que preguntárselo a quien sepa. Buscamos criterio experto. Tenemos en línea al politólogo Pablo Quintero. Pablo es un joven politólogo venezolano con un nivel muy agudo en su mirada para escrutar, para reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Es consultor político también y en diversas ocasiones, en momentos picos del proceso político venezolano, nos ha ayudado a tratar de comprender lo que está ocurriendo. Pablo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Gigantes Rumbos. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es tu análisis de la situación actual? Te escuchamos. Hola, Chu, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, como bien lo dice, el gobierno
bueno, se dio el referéndum revocatorio y antes de eso se dieron las primarias de la oposición, unas primarias con participación masiva de las personas. No es algo que debamos negar, ¿no? Más allá del resultado, ¿no? Yo creo que la gente salió y eso se vio en algunos medios de comunicación. Y en el caso del referéndum consultivo, también la gente salió, pero evidentemente los resultados no eran los esperados desde el punto de vista de la movilización. Sin embargo, mira, aquí la discusión no es saber, no es comparar un número con el otro. Claro. Son dos procesos totalmente distintos, con naturaleza diferente. Una cosa es la primaria con candidatos, otra muy distinta, un referéndum consultivo donde la gente, diríamos, mira, conoce culturalmente durante toda su vida ha entendido el tema del efectivo, pero desconoce ciertos detalles técnicos, jurídicos, históricos, lo que hace que sea más complicado para una persona asistir a un proceso que no entiende, porque lo ve y desde el punto de vista informativo lo ve difícil. Ahora, la oposición sigue estando en varios dilemas. ¿Cuáles son esos dilemas? Uno es que se dio el referéndum consultivo y entre ellas se dividió entre aquellos que participaron y los que no participaron, se señalaron públicamente. Y esto es algo que sigue afectando la percepción positiva que quiere la gente de la oposición, porque no podemos olvidar, Chugo, que todavía estamos en campaña electoral. Claro. Todo lo que haga el gobierno y la oposición afecta el voto, afecta la percepción del voto. Entonces, la oposición durante la contienda del referéndum consultivo se vio dividida, muy tóxica en las redes sociales. Candidatos que acusaban a otros de cohabitadores, de colaboracionistas, porque participaron en el consultivo. Y por otro lado, vemos que las primarias siguen estando más allá de la participación o no, siguen siendo temas alejados de los intereses de la gente. El venezolano sigue estando enfocado en lo económico, en la plata para pagar el mercado, los repuestos, la Navidad, la educación de los muchachos, etc. Esos son los temas que los políticos deben abordar. No caer en el enfrentamiento de qué proceso es mejor que otro y si los 10 millones y si la primaria los 2.500.000, etc. El número aquí no importa. Lo que importa es lo que siente la gente, lo que piensa la gente de la política. ¿Qué dirigente político o qué sector está interpretando más los sentimientos de la gente, si es el chavismo o es la oposición? Y por otro lado, vemos que el conflicto con el Esequibo puede escalar, puede ser peligroso, siempre y cuando Estados Unidos desconozca la importancia o le reste valor a esta disputa. Vimos declaraciones también del gobierno del Reino Unido, vimos declaraciones también por parte del Comando Sur. Yo creo que la comunidad internacional tiene que condenar amenazas o cierta elevación del discurso, porque estamos en presencia de un conflicto que pudiera estallar desde el punto de vista bélico. Esto no le favorece a nadie, ni al chavista, ni al opositor, ni a nadie. Yo creo que si hay algo en que los venezolanos estamos todos de acuerdo, este es un país de paz, esto es un país extremadamente pacífico y las diferencias tienen que solucionarse en una mesa a través del diálogo y la negociación. Yo sí creo que la oposición no puede seguir cayendo en provocaciones, no puede, algo importante, la oposición debe escoger quiénes son sus aliados internacionales para este conflicto. Hace poco el presidente Iván Duque dio unas declaraciones infames, muy infames, comparando prácticamente nuestro conflicto con el de Rusia y por otro lado, hablando de que el presidente de Venezuela es un invasor, sin pruebas. O sea, esto es algo difamatorio y estas son declaraciones que son muy delicadas. Yo creo que si la oposición quiere conquistar el voto para el año que viene, si la oposición quiere llegar a buen puerto en una elección presidencial con candidatos habilitados y con un panorama distinto, debe escoger mejor a sus aliados internacionales. Pero sí pienso, Chugo, que esto es un asunto que requiere de mucho control emocional y también requiere estrategia.
no se puede seguir improvisando en esto porque el costo político puede ser bastante alto, sobre todo para los opositores que están a Venezuela, que son los que al final reciben amenazas, reciben cierto tipo de presión, porque no importa lo que diga un opositor que está en otro país, pero opositores que están, primero que son candidatos, segundo que están buscando el levantamiento o la negociación de una inhabilitación, mira, no pueden estar a diestra y siniestra diciendo cosas sobre el efectivo, porque al final todos los venezolanos, sin importar la ideología, somos dolientes del efectivo. Y eso es un territorio que es nuestro, y hay que defenderlo dentro de los márgenes del derecho internacional, dentro del respeto y dentro de la diplomacia de paz. Entonces yo sí creo que es un asunto delicado, sí creo que la oposición no puede seguir jugando como vamos viendo, y el chavismo debe reflexionar sobre su capacidad de movilización. Yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo en humanizar sus comunicaciones, creo que ellos están haciendo un esfuerzo en darse cuenta que tienen que bajar de nivel, tocar a la gente, comunicar de forma más cercana. Fíjate que antes de todo el tema del referéndum consultivo, el presidente Maduro sacó un podcast con la primera dama Sigue Flores. Estas cosas, tú las tienes, la lectura que hay que darle a esto, es que el chavismo tiene que transformarse en una unidad política más cercana a la gente, si quiere el voto, si quiere seguir gobernando, si quiere solucionar los problemas de la gente, y debe como urgencia atender el tema económico. Mira, puede estar Nicolás Maduro mientras está el tema del efectivo, sí, por supuesto, y lo va a estar el año que viene, pero la gente, la necesidad de la gente, la urgencia está en los temas económicos. Y por otro lado, hay un cansancio de tanto discurso de un lado y del otro, y eso lo vemos en encuestas, en estudios de opinión, en investigación. La gente está y sigue estando enfocada en el salario, en el dólar, en la economía, en los bolívares, en la compra, en los bienes, en el consumo, y por supuesto en lo que tiene que ver en su futuro. Cómo los políticos pueden ilusionar al venezolano para que el venezolano se sienta a gusto a votar o participar en el 2024. Tienen que mejorar la economía, sin duda. Estamos conversando con Pablo Andrés Quintero. Él es politólogo, es consultor político y nos está dando su opinión sobre cómo culmina el año 2023 en cuanto al accionar de los principales referentes políticos en el país, tanto en el ámbito oficialista como en el ámbito opositor. Pablo Andrés, sobre el tema gobierno, existen varias apreciaciones, varios expertos que opinan que si bien la popularidad del tema Esequibo fue de rápida instalación, no es orgánica, no tiene suficiente fuerza como para extenderse, digamos, hasta entrado el primer trimestre del próximo año, independientemente de lo que pasen en las conversaciones entre el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela, por la sencilla razón que tú explicabas. Los temas fundamentales, los temas de la gente son básicamente económicos y ciertamente si bien el patriotismo siempre ha sido un excelente refugio para políticos en problemas, tiene una importancia descendente en cuanto a su peso cuando hay una situación económica y social tan fuerte como la de Venezuela. En relación al tema opositor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con una candidata que ciertamente expresa la conjunción del voto protesta contra el gobierno y del voto protesta contra el antiguo liderazgo opositor? Pero que uno hoy, en este momento, por ejemplo, a propósito del referéndum, la posición de María Corina fue una y la del resto de los partidos que supuestamente la apoyan fue otra muy distinta. Y en los recorridos, la presencia de la señora Machado en Barinas, por ejemplo, que fue muy importante, su impacto, o en Táchira, que fue realmente importante, sin embargo, los referentes político-partidistas no aparecían en escena. ¿Qué va a terminar ocurriendo en esa situación? Bueno, Chugo, te debo decir que
esa candidatura no va a proceder, esa candidatura no le van a levantar la inhabilitación. Desafortunadamente la oposición tiene el gran reto de construir una alternativa viable y potable. Y esto, y te lo digo, que no es que el Departamento de Estado va a obligar al gobierno venezolano a levantar una candidatura, no, eso tampoco va a pasar. Lo que pasa es que nosotros pensamos siempre en términos de que la política exterior o la política interna venezolana termina siendo chantajeable, y eso no es así. O sea, el mapa político electoral para el año que viene va a estar diseñado en función de aquellos liderazgos políticos que, uno, tengan, obviamente, más allá de la estructura y todo lo demás, estén habilitados, pero lo otro, actores políticos que no le representen una amenaza o algún tipo de chantaje con potencias extranjeras que vayan en contra del interés nacional. Y esto te lo digo porque hay ciertas coincidencias entre Almagro, o por ejemplo declaraciones de Iván Duque, o por ejemplo declaraciones del Departamento de Estado del presidente Guyana con esta candidata. Y esto es algo que es rechazado contundentemente por la mayoría de los sectores opositores. Vámonos por allí. Pero por otro lado, el chavismo no va a permitirle habilitación de una candidata que de alguna manera pudiera dinamitar ciertos números a favor de la oposición y pudiera poner en jaque una contienda electoral con observación internacional, etc. Lo que te quiero decir con todo esto, Chugo, es que María Corina Machado representa ciertamente para el chavismo una amenaza, pero su actitud contradictoria, su discurso tira y encoge, que ahora lo está moderando, que ahora se siente un poco más aterrizado porque está involucrando y reconociendo el chavismo, cosa que aplaudo, pues me parece fantástico porque un político debe reconocer que todas las fuerzas políticas son importantes, sobre todo el oficialismo que lleva ya 25 años gobernando. Pienso que la inhabilitación es un punto que no se va a discutir y hay que tomar en consideración muchísimos factores, sanciones, problemas geopolíticos a nivel mundial, elecciones también el año que viene en Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos una bola mágica ni para definir todos los escenarios, pero la certeza me indica y nos indica mucho la investigación, Hugo, y el análisis, que la oposición está preparando el escenario para una candidatura potable, una candidatura un poco más en coordinación con todos los sectores de la oposición. Yo no te puedo poner un nombre, Manuel Rosales, Enrique Capriles, a lo mejor no lo sabemos, porque también van a haber revisiones de ciertas candidaturas que reconozcan al PPJ, que vayan a acudir a esa institución a revisar estas candidaturas. Y bueno, también hay que esperar que María Corina reconocerá el CNE, reconocerá el Amoroso, reconocerá las instituciones del régimen, como ella lo llama. Que son preguntas que hay que ir respondiendo. Pablo, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas contribuido con tu criterio a estimular un debate que ciertamente es necesario a los efectos de ubicar con precisión en qué estado está nuestro país desde el punto de vista político. Un gran abrazo y buenas noches. Abrazo, chulo. Gracias y feliz Navidad. Era Pablo Andrés Quintero, un joven politólogo venezolano que nos adelanta algunas afirmaciones. Bueno, habrá que esperar que la dinámica de los hechos, que la dinámica de los procesos confirme o no. Él afirma de manera rotunda que el gobierno no va a habilitar a la candidatura de María Corina Machado, y que en consecuencia los partidos de oposición están buscando cómo coordinar lo que él llama una candidatura potable para el chavismo, potable para el oficialismo. Me parece que es un análisis que merece respeto, como todos los análisis, ¿no? Como todas las opiniones. Ahora, yo les confieso a ustedes que cuando ubico ciertas opiniones en el contexto de lo que está haciendo el oficialismo en materia de opinión, ¿no? Yo llamo la atención a ser cuidadosos, ¿no?
a no permitir que nos intoxiquen, ¿no? Por ejemplo, comparto con ustedes el resultado de una supuesta encuestadora que aparece solamente cuando hay procesos electorales y que, por supuesto, sus resultados siempre tienden a beneficiar al oficialismo, incluso en aquellos procesos en que el oficialismo ha fracasado estrepitosamente. Esa supuesta encuestadora es Dataviva. Bueno, escuchen ustedes los últimos resultados que nos da la fulana Dataviva. Según ellos, Maduro tiene casi un 60%, 59.8%, que virtualmente triplica los números de María Corina Machado, que estaría ubicada en el 18.1%. Eso, pero yo no sé ustedes, pero eso no es congruente, eso no es coincidente con la inmensa mayoría de los sondeos en nuestro país que ubican al señor Maduro en unos números francamente magros, francamente pequeños y además con tendencia a descender. Está ubicado entre el 15 y el 19%, es decir, está por debajo de los números históricos de eso que llaman algunos el lecho de roca del chavismo. Es decir, el chavismo considerado como tal tiene más votos que Maduro. Hay más chavistas que maduristas, para decirlo de manera clara. Sin embargo, viene Dataviva y nos dice que Maduro triplica a María Corina. Bueno, la misma encuesta, por ejemplo, nos dice que Antonio Ekarri tiene 7.5% y que Capriles tiene 2.3%. Saquen la cuenta, pues. O sea, con mucho respeto por esos dos personajes. Capriles, independientemente de todas las críticas que se le pueden hacer, tiene una marca establecida en el país, es un referente establecido en el país, y la otra persona que está siendo mencionada acá ciertamente tiene un nivel de conocimiento independiente. O sea, como les digo, en vez de preguntarnos quiénes lo apoyan y quiénes no lo apoyan, habría que preguntarse quiénes lo conocen y quiénes no lo conocen. Y la cantidad de gente que no lo conoce es inmensa. Y sin embargo, Dataviva, la encuestadora oficialista, nos dice este exabrupto. Como dice mi amigo Fernando, periodista desde Chile, el chiste se cuenta solo. Si usted decide no agarrar la encuesta de Dataviva y se busca los resultados de Oscar Schemmel, de Interlaces, bueno, escuchen. Schemmel dice que la popularidad de Maduro se ha disparado a niveles superiores al 90%, que él no sabe quién es más popular, si Maduro o Bukele en El Salvador. Ojo, no me estoy burlando, no estoy haciendo chiste, eso lo dice con una cara extremadamente seria el señor Oscar Schemmel. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Yo me refiero a que el oficialismo, desde el punto de vista de opinión, adelanta una campaña de intoxicación. En vez de ubicar cuál es la realidad de sus cifras, arrancan con una campaña de intoxicación, porque lo que viene es un torbellino y un mareo, ¿no?, para tratar de disolver en ese mareo sus muy magras realidades desde el punto de vista del apoyo. Entonces, eso en relación al tema de lo que está haciendo el oficialismo. Si usted quiere decirlo de manera menos técnica, el oficialismo está mintiendo de manera reiterada y descarada. Cada vez que usted ve al señor aquel que tiene el programa del Canal 8 diciendo, porque tenemos 800.000 jefes de calle y líderes de sector y el CLAP y PDVSA Gas Comunal y las VC y tal, y tú le dices, ajá, ¿y por qué no se vieron? ¿Por qué no se vieron? Porque, ojo, tú me puedes decir, no, es que la gente no se vio votando porque el proceso era muy rápido. Está bien, por eso no se vieron votando. Pero en las calles, ¿por qué no se vieron? Esa gigantesca maquinaria
¿Por qué no se vio? Porque resulta que esa gigantesca maquinaria no solamente no movilizó a los votantes a favor del chavismo, sino que ni siquiera ellos fueron a votar. ¿Me entiendes? Entonces, allí hay un problema muy serio que el oficialismo ha resuelto, en vez de enfrentar, ocultar y amenazar internamente a sus cuadros de base. Lamentable, pero eso es lo que están haciendo. Ahora, en relación a la oposición, alguien dice, bueno, acabamos de escuchar al politólogo Pablo Quintero diciendo que la candidatura de la señora Machado no va y que lo que hay que hacer es entonces buscar una candidatura potable. Ustedes me conocen. Ustedes saben que yo no soy exactamente un fan de la señora Machado ni de las opiniones que la señora Machado ha tenido en los últimos 25 años, ¿no? Ustedes lo saben. Ahora bien, la señora Machado, repito, logró hacer confluir el voto protesta contra el gobierno y el voto protesta contra la dirección tradicional de la oposición. Ahora, yo hubiese querido, o sea, tú me dices a mí, ¿qué hubieses preferido tú? Yo hubiese querido, no sé, que Caleca hubiera sido esa persona. El Caleca es un tipo independiente, es un tipo sólidamente democrático, es un tipo que siempre estuvo a favor del voto, es un tipo que no es extremista y es un tipo claramente opositor. Pero el país prefirió, los votantes prefirieron votar por la señora Machado. Entonces, ¿cuál es la misión de la oposición? Presionar interna y externamente para que los factores de poder, es decir, el gobierno nacional y el gobierno norteamericano, entiendan que la carta que expresa el descontento es la señora Machado. Y presionar a la señora Machado también para que sus opiniones expresen no al grupo radical que la ha estado apoyando siempre, sino a esta nueva realidad que tiene en sus manos, que es el país descontento que es mayoritario y por ser mayoritario es plural. Entonces el compromiso de ella como líder y como candidata es mucho más exigente, es mucho mayor. Eso es lo que debería estar haciendo. Ahora nos dicen no, que hay que buscar una candidatura más potable para el gobierno. ¿Y cómo tú logras que una candidatura que sea más potable para el gobierno sea al mismo tiempo potable, querible, amable para el pueblo opositor, para el pueblo que quiere cambio? Porque yo estoy viendo hoy a un conjunto de políticos opositores, y yo no estoy diciendo, por cierto, que unos sean entregados, cohabitadores, alacranes. Ustedes saben que yo no utilizo ese tipo de adjetivos. Yo creo que todos aquí hacemos falta, todos. Pero yo tengo que ubicar en la realidad que hay unos dirigentes opositores cuyo discurso y cuya práctica no se diferencia notoriamente de las prácticas del gobierno. Entonces, ¿cómo es que ellos van a encarnar la alternativa? Para los que son un poquito mayorcitos, voy a poner un ejemplo, y aquellos que no son mayorcitos, aquellos que son más jovencitos, les sugiero que busquen en Google los datos de lo que voy a decir. En 1998, cuando este país estaba harto de ADI y de COPEI, cuando este país quería cambio, no volteó hacia las supuestas alternativas que existían entonces, hacia el MAS o hacia la causa R. No. Este país quería algo distinto. Desgraciadamente, cuando volteó y encontró algo distinto, ese algo distinto que había era Chávez. Pero repito, las alternativas que se estaban construyendo, los señores del MAS, los señores de la causa R, quedaron como la guayabera. ¿Por qué? Porque se parecían tanto al sistema que a la hora de buscar una alternativa al sistema, el país busca otra cosa. Bueno, algo exactamente así puede estar pasando ahora. ¿Tú me entiendes? Hay gente que se ha esforzado tanto por ser potable que cuando tú volteas buscando una alternativa, no los ubicas como tal. No los ubicas como tal. Porque hablan como Diosdado, votan como Maduro y se expresan como amoroso.
¿No me entiendes? Es así. Entonces, se han graduado de potables, pero perdieron su condición de alternativa. Y este país requiere una alternativa. Entonces, ojo con esto. Yo no estoy descalificando a nadie, pero sí estoy recordando que hay una candidatura que recibió un apoyo que excede y sobrepasa a los partidos convencionales. Por el amor de Dios, la señora Machado ganó esa primaria 93% a 7%. Es decir, todos los demás juntos sacaron el 7%. Ya sacó el 93%. Entonces, en vez de luchar para que el régimen respete la voluntad del pueblo opositor, estos tipos van a ponerse como caimán en boca de caño a esperar a que el gobierno les haga el favor de quitarles el predio a María Corina, para entonces ¿ellos qué? Se aparecen como cómplices o beneficiarios de esa operación del gobierno. ¿Ustedes creen que van a lograr concitar el voto de la oposición, del pueblo opositor, del pueblo que quiere cambio? Como que si eso fuera endosable. Yo llamo a la reflexión y sobre todo llamo a la honestidad política, porque en algún momento la honestidad política tiene que dejar de declamarse y convertirse en un valor. Miren ustedes lo que está pasando en Argentina. Milei asume el mando. ¿Y qué le dice Milei a los argentinos? Presidente electo, ¿qué le dice? Les miente, le dice, bueno, conmigo llegó la felicidad y tal. No. Milei, como Churchill, le promete a los argentinos sangre, sudor y lágrimas. Ajuste económico. Comerse las verdes para que en algún momento pueda haber madura. Eso es lo que le promete Milei. Y bueno, y lo reciben con aplausos. Porque en algún momento decir la verdad tiene que ser un elemento que dé réditos en política. Así que mis amigos y mis no tan amigos de las direcciones políticas opositoras, ojalá que saquen sus cuentas mejor de lo que la están sacando ahora. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Dios. Qué impresión, vale. Qué impresión. Oscar Alfonso Torres, creo que me escuchaste, ¿no? Eso es lo que yo creo. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Durante toda nuestra programación te llevaremos los mejores éxitos musicales de todos los tiempos, festejando con ustedes el mes más alegre del año. Diciembre. Acompáñanos a celebrar la Nochebuena con alegría y optimismo. Una fiesta para ustedes. Unión, buena música, entusiasmo y prosperidad es lo que traemos este 24 de diciembre. De 6 de la tarde a 10 de la noche en Radio Rumbos 670 AM y Tropical 99.0. Con su cantar manteniendo la tradición en Navidad. Hoy es Navidad y las trompetas suenan.
74 años gigante. Son las 8:37. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria en el 2, frente a Franklin, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya, 730819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger. Villas equipadas con cocina. Vamos por allí. Sí, señor. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger. En el Istmo Caribe de Boca del Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu posada mansión de Roger. ¡Sorpresa! Extendimos el maratón de ofertas hasta el 31 de diciembre. ¡Corre! Visítanos y aprovecha de 30, 40 y hasta 50% de descuento en toda la hipertienda. Válido a nivel nacional. Nos vemos en Vertical y Macro. Está apagado. Está apagado. Claro. Dice que será transferida al buzón de mensajes. A menos que sea Claro. señal. Déjame darte un número rápidamente. Ponme tu nota. Dios bendiga a Radio Rumbo. Soy colombiana, tengo 50 años en Venezuela. Siempre lo he escuchado, siempre he estado en contacto con Radio 0412-333. Que siga bendiciendo esa emisora. Apagado fuera de señal. Diciembre, último mes del año. Hola, hermano, ¿cómo estás? Te estábamos llamando, pero nos caía apagado. Ok. Claro, no, tranquilo, te sacamos al aire por acá mismo. Dale. Un segundo, sí, vale. Con la mejor música, la que usted quiere escuchar. Bailables, parrandas, gaitas. Hoy se despide el triste año viejo, del nuevo año aguinaldo. Radio Rumbos, con nuestro mejor amigo, el pueblo. 74 años. ¡Gigante! ¡Feliz año, Va. Son las 8:41. Diciembre, último mes del año. Radio Rumbo 670 AM, más de 7 décadas. Celebrando la Navidad con los éxitos musicales que usted quiere escuchar. 74 años. ¡Gigante! Y continuamos con La fuerza es la unión.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacíamos en el segmento anterior una aproximación, un balance de lo que ha sido el año 2023 y la perspectiva actual desde el punto de vista político. Y en ello nos ayudó el criterio del invitado Pablo Quintero, consultor político y politólogo desde el punto de vista de su condición profesional. Ahora vamos a hablar de otro actor relevante de la escena sociopolítica venezolana, que es la sociedad civil. Hoy hay dos noticias relevantes en esa materia. Por un lado, la Embajada de Canadá entregó en su edición número 13 el premio a el defensor de derechos humanos en Venezuela, y recayó este reconocimiento en Ali Daniels. Ali Daniels es codirector y cofundador de Acceso a la Justicia, y es una persona que acá en este espacio, acá en este programa, nos ha brindado su criterio y hemos aprovechado, hay que decirlo con absoluta claridad, nos hemos aprovechado de su talante pedagógico, de su afán didáctico, de su capacidad para hablar claro sobre temas muy complejos cada vez que hemos tenido que conversar sobre la Corte Penal Internacional, sobre la Corte Internacional de Justicia, sobre todos esos elementos que a veces son más o menos complejos, pero que es muy importante divulgar y difundir. Bueno, esa personalidad del mundo de la sociedad civil venezolana, amigo de esta casa y conocido ya de ustedes, obtuvo ese reconocimiento. La otra información es que 63 organizaciones de la sociedad civil venezolana lograron dirigirse al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, al señor Antonio Guterres, y se le hicieron un conjunto de planteamientos, exigencias muy claras, ¿no? Más allá del normal y conservador lenguaje diplomático, hubo un comunicado, una carta de estas 63 organizaciones al secretario general de la ONU con precisiones muy importantes. Y la primera organización firmante de esa carta es precisamente Acceso a la Justicia, la que, repito, codirige nuestro amigo hoy ganador de este premio de derechos humanos, el doctor Ali Daniels. Lo tenemos en línea en este momento. Ali, felicitaciones por este reconocimiento. Nos da mucha alegría y mucho orgullo saber que un luchador de verdad como tú ha obtenido este reconocimiento que incrementa tu visibilidad nacional e internacional, y eso además fortalece el trabajo que realizas. Háblanos por favor de cómo recibes este reconocimiento, y háblanos de esta carta a Antonio Guterres. ¿Qué persigue y cuáles son los puntos que de manera muy enfática le plantean y en algunos casos le exigen al secretario general de la ONU? Te escuchamos. Muchas gracias, Chudo. Muy amable, muy generosa tus palabras. Bueno, yo recibo este premio en nombre de Acceso a la Justicia, un equipo de gente con el que hemos estado trabajando durante años, y en particular yo quisiera agradecer y destacar el papel de mi codirectora, de Laura Lousa, que creyó en este sueño, que ha trabajado incansablemente por lograrlo, y que justamente gracias a su tesón y a su enorme capacidad de trabajo hemos llegado donde hemos podido hacerlo con Acceso a la Justicia. Entonces, en este sentido, al equipo de Acceso mi agradecimiento, y particularmente a Laura por acompañarme en este camino tan lleno de dificultades como es la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Yo además quisiera hacer una breve reflexión sobre el tema de los derechos humanos, porque aunque el día de diciembre es cuando se firmó o se celebra la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchas veces pasamos por alto que los derechos humanos son simples instrumentos, son meras garantías, meros medios para lograr un fin, como es el caso de la dignidad humana. La dignidad humana es a lo que están dirigidos los derechos humanos. Si no se sirve a la dignidad humana en el trabajo que hace un defensor de derechos humanos, su trabajo no tiene ningún sentido. Entonces, por lo mismo, queremos ser la voz de los que no pueden hablar, queremos ser los que denuncian cosas que las personas que están
están bajo situaciones de mucha coacción, no pueden hacerlo, y a partir de ahí podemos lograr construir tejido social, porque ese es el otro elemento que quisiera añadir. Los derechos humanos o son para todos o no son para nadie. Y en este sentido entender que como sociedad la vocación de lucha por los derechos humanos tiene que ser para todos. Y en ese sentido saber que mientras haya alguien que grite desde la opresión, los demás no podemos estar tranquilos. Por eso es que mi esperanza nace justamente de la convicción de que en Venezuela hay un tejido social que está ahí, que resiste, y que su mera existencia ya es un acto de resistencia en el sentido cívico y de más valor del término, es decir, de aquel que dice yo no acepto la represión, no acepto la opresión. Y por eso mi mensaje es continuar en la lucha cívica y democrática y pedir porque la dignidad humana esté a la vista de todos, respetada a través de los derechos humanos. Y ya hablando de lo que me comenta sobre esta carta, es una carta que nace justamente de la insatisfacción que tienen las organizaciones, son más de 60 como tú bien lo señalaste. Ahí hay de todo, ahí hay organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, gente que trabaja con niños, gente que trabaja con personas adultas, hay de todo, ¿no? Y ellos han visto, nosotros hemos visto, cómo lamentablemente en algunas ocasiones las agencias de Naciones Unidas que están en Venezuela no responden a su mandato primordial, que es justamente el que acabo de hablar, el mandato de derechos humanos. Entonces queremos pedirle al secretario general que no haya negociaciones con los derechos humanos, porque negociar con los derechos humanos es negociar. Los derechos humanos es como aquella famosa metáfora de que una mujer no puede estar medianamente embarazada. Bueno, exactamente igual, ¿no? Los derechos humanos o se respetan o no se respetan. Y en ese sentido vemos como en algunas ocasiones las oficinas de Naciones Unidas que están en Venezuela, para poder continuar a estar aquí en muchas ocasiones, quedan calladas y ojalá ese fuera, digamos, el mayor problema. El problema es que en algunos casos incluso se unen al discurso oficial de que aquí no está pasando nada, de que todo está bien, y eso es completamente inadmisible para un órgano que debe ser neutral, imparcial, independiente. Entonces, en este sentido, le estamos pidiendo al secretario general que aumente la ayuda humanitaria, que debe haber más cobertura, porque la emergencia humanitaria en Venezuela continúa, pese a lo que nos quieren decir desde el lado oficialista, y que además haya un compromiso más frontal, porque las oficinas que están aquí en Venezuela nos puedan servir como mecanismo de defensa de derechos humanos. Entonces, en este sentido, la carta es una simple exigencia al secretario general de que cumpla con el mandato que tiene desde la Carta de Naciones Unidas de respeto a los derechos humanos y a través de ello a la dignidad humana. Estamos conversando con Ali Daniels, él es codirector y cofundador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ha sido una voz que nos ha ayudado acá en esta humilde ventana a comunicar y a explicar con mayor criterio y robustez algunas complejidades de la lucha ciudadana que tienen que ver con el tema jurídico y judicial. Y hoy nos está explicando, además de esta felicitación que hacemos por haber obtenido el reconocimiento que brinda la Embajada del Canadá al Premio a Derechos Humanos 2023, nos está explicando el porqué de esta comunicación que 63 organizaciones no gubernamentales dirigieron al secretario general de Naciones Unidas. Por favor, Ali, quisiera que le explicaras a nuestra audiencia, que compartieras un poco más este tema de lo que debe ser el carácter de neutralidad que deben tener las agencias de Naciones Unidas y lo complejo que es esto, porque recordemos que las organizaciones internacionales, por ejemplo, reciben información de los sistemas estadísticos de los distintos estados, de los distintos países. Pero cuando estamos hablando de regímenes no democráticos, donde la institucionalidad está intervenida, interferida, cooptada por un partido político o por un caudillo, por un dictador,
entonces esa información es no confiable. En el caso de Naciones Unidas, recuerdo hace relativamente poco, que una agencia de Naciones Unidas, la Agencia sobre Alimentación, la FAO, tuvo que disculparse públicamente porque durante años estuvo mintiendo e incluso premiaron a Maduro por sus supuestos logros en la lucha por la alimentación y en lo bien alimentados que estaban los niños venezolanos, y después tuvo que reconocer que eso no era así, que eso era falso. Me preocupa mucho lo que tiene que ver con el accionar de esas agencias y un tema crucial, un tema clave, como es el tema de los derechos humanos. Recuerdo también, a propósito de esto, no tiene que ver exactamente con Naciones Unidas, pero de alguna manera se vincula el alerta que desde Acceso a la Justicia se formuló a propósito de ciertas innovaciones de procedimientos en la Corte Penal Internacional. Por favor, comparte con la audiencia ese tema, pues, de la independencia, de la necesaria autonomía y neutralidad de esas agencias en su accionar sobre países como el nuestro. Así es, bueno, en primer lugar está el hecho de que los órganos de Naciones Unidas tienen que ser imparciales. Entonces la imparcialidad se entiende como que si en un país hay diferentes posturas sobre temas políticos, pues Naciones Unidas no tiene que tener opinión sobre ni a favor o en contra de alguna de las facciones que haya en el país, sea del gobierno, sea de la oposición. Eso es algo que se entiende. Pero eso se ha tergiversado, no solo en Venezuela, sino en otros países. Y entonces se ha entendido, y date cuenta cómo se le dan vuelta las palabras, que entonces imparcialidad es no meterse en política, es no opinar sobre temas que son de política, pero no son de política partidista, y no son de política de Estado. Entonces se confunde la imparcialidad con no opinar sobre la política de Estado que ocurre en un país. Por ejemplo, si en un país hay una política de Estado de persecución, de tortura, de encarcelamiento de opositores, entonces dicen, no, es que yo no me meto en política. No, pero es que ya va. Una cosa es que tú no puedes estar a favor o en contra del gobierno o de un partido político, y otra cosa es que tú, como órgano de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, no te pronuncies sobre violaciones a derechos humanos. Eso no es imparcialidad, eso no es meterse en política, eso es cumplir con tu mandato. Entonces, en el caso venezolano, ha habido esta idea de no molestar al gobierno, de no decir nada que el gobierno pueda sentirse acosado o criticado, y a costa de eso, por ejemplo, los órganos de Naciones Unidas que trabajan en el país dan muy poca información. Es decir, si hay, por ejemplo, índices sobre natalidad infantil, sobre temas vinculados a la desnutrición, para poner un caso concreto, esos datos no sabemos no por Naciones Unidas, sino por Susana Rafali, que trabaja en Cáritas. Y Cáritas entonces publica sus indicadores, cuando en realidad debería ser Naciones Unidas, que tiene una capacidad de acción más grande que Susana y que Cáritas, la que debería decir, mira, si lo que dice Susana es verdad y lo que dice Cáritas es verdad o es mentira, y aquí tengo las cifras para demostrarlo. Pero entonces no, lo que están haciendo es que se unen al silencio oficial, y aunque tienen información sobre datos relevantes, como estoy hablando de desnutrición infantil, por ejemplo, no lo hacen público. De hecho, prácticamente la única agencia en Venezuela de Naciones Unidas que publica información es el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es el que ha dicho que en Venezuela han salido del país más de 7 millones de personas, ya estamos en 7,7 millones de personas, y sabemos además que es una cifra que va a ir aumentando en la medida que la crisis humanitaria continúe, porque el hambre no espera, la gente necesita alimentarse, y si no lo consigue aquí, va a tener que buscarlo en otro lado. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, lo que estamos diciendo es, vayan a la verdadera imparcialidad, den información, que se acabe este discurso, que es otro elemento, donde dice, bueno, lo humanitario no tiene nada que ver, el derecho humanitario no tiene nada que ver con el derecho de los derechos humanos, como que si fueran dos mundos aparte, ¿no? Como dice, bueno, cuando yo alimento a alguien que está pasando hambre, que tiene una necesidad humanitaria, entonces yo ahí tengo que quedarme callado y no hablar sobre los derechos humanos, cuando evidentemente, y esto no es un invento mío, ¿no? esto está en la literatura que regula este tema, se señala con claridad que los derechos humanos y derechos humanitarios forman parte de un mismo núcleo, donde lo que simplemente se están haciendo son acciones en diferentes esferas, pero no puede hablarse de que una persona a la cual yo le estoy alimentando, porque si no muere, porque no tiene con qué comer, no puede decir
persona ha perdido derechos por esa situación, todo lo contrario. Entonces, esos discursos donde se separan estas esferas y se dice, no, las organizaciones que trabajan en temas humanitarios deben callarse porque si no, no pueden trabajar y entonces no participan de la información que tienen precisamente para no ser criticadas por el gobierno, es algo que queremos enfatizar. No está de acuerdo, ya no es un tema de que lo interpreten a mí o no, es un tema de que Naciones Unidas tiene como mandato desde su creación la defensa de los derechos humanos. Y lo que estamos pidiendo es simplemente eso, que cumplan con ese mandato. Y por otro lado, y finalmente, para cerrar, está el tema de que las agencias tienen que señalar justamente por qué están pidiendo dinero. Se habla de, ahorita la última solicitud fue de más de 600 millones de dólares. Pero el tema es que, claro, si usted no dice la urgencia con la que se necesita, y para señalar la urgencia usted tiene que explicar la cifra, pues con mucha dificultad va a conseguir gente que le dé ese dinero. Entonces, como ve, hay una relación causa-efecto. Si usted dice necesitamos 600 millones, que además yo te digo, esa cifra es una cifra que no representa la verdadera realidad, usted necesita mucho más. Pero vamos a suponer que la cifra sea la correcta. Usted tiene que explicar cuál es la urgencia que está detrás de esos millones, ¿no? Entonces, pero no se dice en público porque, como digo, está prevaleciendo el tema de no molestar al gobierno y a costa de no dar la verdadera información sobre lo que está ocurriendo en el país. Entonces, como ven, lo que nosotros queremos es más protección para más gente, y eso solo se puede hacer dando información a los órganos internacionales, a la política y a los propios venezolanos, porque hay mucha gente que no sabe que en Venezuela todavía estamos en crisis humanitaria, y porque hay un concierto en la Carlota ya creen que el país ya cambió y que estamos mucho mejor. Ali, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos. Queremos felicitarte nuevamente por este reconocimiento y esta información sobre el cómo y el para qué de esta comunicación a Naciones Unidas es demasiado útil, porque los venezolanos tenemos algunos mitos instalados en el cerebelo, y por ejemplo de creer que la palabra ONU significa automáticamente seriedad, profesionalismo y exactitud. Y resulta que no es necesariamente así. Hay que estar también ejerciendo presión ciudadana sobre los organismos internacionales para que su accionar responda efectivamente a los intereses de los pueblos, de los ciudadanos, y no simplemente a la connivencia con los gobiernos. Un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches, Chucho. Muchísimas gracias. Saludos. Era Ali Daniels, el abogado Ali Daniels, doctor en la Universidad Complutense en Derecho, Premio de Derechos Humanos 2023 otorgado por la Embajada de Canadá, quien nos está explicando esta situación. Es a tal punto grave, ¿no?, que amerita más que diligencias o lobby de pasillo, o reuniones a puertas cerradas, un público documento exigiéndole al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que fije posición sobre el accionar de diversas agencias de Naciones Unidas que en el país, por no molestar, entre comillas, al gobierno, terminan, por ejemplo, limitando la cantidad y calidad de información que emiten a la comunidad internacional y al mismo pueblo venezolano. Curioso, ¿verdad? Bueno, de esas cosas uno se entera cuando uno atiende lo que es ese megáfono importante que es el accionar de las organizaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales, por lo cual uno se explica pues por qué el gobierno las agrede tanto al derecho a libre asociación. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta
planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal de Gigante Rumbos, si Dios quiere. Yo, tu Relva, el